último bloquecito de la noche con sello propio y hoy con un tema más que interesante. Para ello le invitamos a la contadora Alejandra Betina Meyojas, la profe de la UNAM de Ciencias Económicas. ¿Cómo estás, Alejandra? Buenas noches. Hola, María Fernanda. ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por aceptarla, porque bueno, es un tema que cuando digo yo tengo que hablar de esto, tenemos que aprender juntos, desasnarnos de un tema interesante, así que me he venido con una especie de consultitas, de preguntas para hacerte, para que trates de explicarnos sencillamente qué es esto de la asignación universal por hijo para monotributistas. Es una modificación reciente. El gobierno anterior, en el año 2009, había sacado un decreto que se vinculaba con la ley de asignaciones familiares y establecía un beneficio, un subsidio, lo podríamos llamar si querés, para las personas desempleadas o que estaban totalmente en la informalidad. Casi son esos los términos que utilizaba aquel decreto del año 2009. Y que establecía, digamos, una suma de dinero mensual para, pues los beneficiarios son los hijos, digamos, ¿no es cierto?, los niños son los destinatarios de este decreto de la asignación, por eso se les llama asignación universal por hijo. La modificación que estableció recientemente el gobierno del ingeniero Macri es que amplió este beneficio para los monotributistas, digamos, algo que el decreto anterior no consideraba, es considerado ahora a través de esta modificación. Qué interesante realmente, interesante porque es muy útil. ¿Y cuáles son las modificaciones que anunció el presidente Macri con respecto a esto? ¿A quiénes son los beneficiarios? ¿Quiénes van a beneficiarse con esto? Básicamente, digamos, por eso, el presidente cuando lo anunció como una ampliación del régimen, porque, digamos, habían quedado afuera, y ahí podríamos, si queremos, ponernos a analizar la constitucionalidad de aquel decreto. Aquel decreto establecía que era para, digamos, era un mercado, por llamarlo de alguna manera, muy amplio. Era personas desempleadas o que estuvieran en la informalidad. Y, por ejemplo, el monotributista que está en la formalidad, porque, claro, digamos, tiene una inscripción, tiene un quit, tiene una actividad declarada, quedaba fuera. O sea, podía tener hijos, pero como tiene ese monotributo, quedaba fuera del beneficio. Sí, muchas son las quejas que he escuchado al respecto. Entonces, Macri lo que hace es, con un nuevo decreto, modifica el anterior, que lo que eliminó es el artículo 9 de aquel decreto viejo del año 2009. Entonces, lo que eliminó es la incompatibilidad, esto es, el decreto anterior lo que establecía era que quien percibía un beneficio de cualquier nivel de gobierno, como podía ser el nacional, el provincial o el municipal, quedaba fuera del beneficio, destinado a los niños además, de la asignación universal por hijo. Entonces, al eliminar ese decreto, digamos, y ahí es donde yo, si querés, me excedo en la pregunta, me excedo en la respuesta, digamos, ¿por qué? Porque podemos cuestionar incluso la constitucionalidad de ese artículo 9, porque el gobierno nacional, ¿quién es el gobierno nacional para decirle a la provincia o al municipio, mire, usted no le puede extender, no le puede otorgar un beneficio a sus ciudadanos porque choca con esta legislación? Claro, entran ahí en injerencia que no le correspondía. Ámbito provincial, claro. Entonces, Macri lo que hace es, elimina ese artículo 9 y, digamos, y amplía, digamos, nombra específicamente a los contribuyentes, porque ya lo eran, contribuyentes inscritos en el régimen simplificado o monotributo, como se lo llama. Que van a poder tenerlo. Porque que van a poder acceder a este beneficio. Con todas las formalidades de la ley, en su Claro. carácter monotributista, que el grueso de la población hoy casi que trabaja en esta situación de monotributista, pues son muchos los empleadores que optan por tener empleados en esta situación, que como también monotributista, está mal, podríamos decir. Está mal, ¿no es cierto? Para, bueno, uno tiene como monotributista que afrontar todas las cuestiones legales, ¿no es cierto? No como un empleado, claro, tiene su costo. Tiene un costo. Y era injusto que quedaran afuera de poder contar con la asignación universal. Otra de las consultitas que tenía para hacerte, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con los ciudadanos que ya eran monotributistas antes de este nuevo decreto de este gobierno y con los que se incorporan al monotributo, ahora después de junio del 2016? ¿Qué va a pasar con estos ciudadanos que tienen hijos o a partir de junio? El decreto del año 2009 lo que establece, con muy buen criterio,
digamos, para ir sacando a estos sectores vulnerables de la informalidad, porque estamos hablando, digamos, digamos, hay que seguir un poquito la historia, le exige a los padres que se ocupen de que esos niños asistan a algún establecimiento educativo, hasta que concurran a la escuela, que cumplan con el plan educativo obligatorio y que tengan su calendario de vacunación al día, con lo cual, digamos, previa a todo eso, tienen que tener documento nacional de identidad, claro, que digamos, fue otro de los, digamos, fue una de las políticas del gobierno anterior. Al sacar esta medida, o de alguna manera obligó a los padres a que se ocupen de que el niño tenga DNI, que vaya a la escuela y que cumpla el calendario de vacunación. Claro. Entonces, el monotributista... Tres pilares importantes, ¿no? Lo fundamental, que cada niño sepa quién es, que asista a la escuela y que tenga su derecho a la educación y al derecho a la salud. Claro. Mínimamente. Entonces, con la modificación por la cual incorpora el decreto de Macri a los monotributistas, digamos, el monotributista completo, digamos, vamos a recordar, el monotributo tiene dos componentes, uno impositivo y otro previsional. Con el componente previsional, el contribuyente y su carga de familia tiene acceso a la cobertura de la salud, pero no a las asignaciones familiares, porque no tiene un sueldo en relación de dependencia. No tenemos que perder de vista que la asignación familiar o el salario familiar, digamos, el que existió siempre, porque estas leyes son muy antiguas, son conquistas sociales que datan de la década del 40, 50, etcétera. El monotributista quedaba fuera, es decir, la jubilación la tenía, o la tiene, y la cobertura social por la obra social también, pero la asignación por hijo no. No la tenía. O sea, el salario familiar, la ayuda anual escolar, ese tipo de beneficios no los tenía, y ahora los va a tener. Ahora bien, el que ya estaba inscripto en el monotributo, por ejemplo, el papá o la mamá, vamos a recordar un concepto que es fundamental. La asignación familiar, digamos, el salario familiar, siempre lo cobró alguno de los padres, o el padre o la madre, no lo pueden cobrar los dos. Pero eso fue siempre así, esto no es una novedad. Entonces, o la madre o el padre va a ser el progenitor que va a tener derecho a cobrar ese dinero en nombre de su hijo, porque digamos, no hay que perder de vista que el beneficio es para los niños. Y el que ya estaba inscripto es probable, y de hecho esta información ha salido en los diarios, ni bien se conoció la novedad de la modificación del decreto, de que había ya consultas en el ANSES y trámites iniciados alrededor de 10.000 en todo el país. Esto es, personas que ya tienen su inscripción en el monotributo, tal vez le faltó hacer algún trámite en el ANSES, como puede ser sacar el CUIL del niño. Claro, que van a tener que hacer. Que lo van a tener que hacer, porque digamos, ese trámite se hace en el ANSES. En el ANSES, claro. Y Alejandro, ¿cuándo van a comenzar a percibir estos beneficios? Bueno, el primer pago está previsto en el decreto, que el primer pago salga con los beneficios que se cobran en el mes de mayo. La página del ANSES tiene mucha información y hoy en día, digamos, aun cuando uno no posea su elemento tecnológico propio, lo puede hacer a través de alguien que le preste. Hay mucho trámite que se puede hacer directamente en la página web del ANSES, que es muy conocida, si no se busca con el buscador que todos conocemos, con un celular o con una tablet o con una computadora conectada a internet. Está publicado el calendario de pagos de acuerdo a la terminación del documento de las personas, y está publicado también un instructivo, que yo me lo bajé y lo leí, y realmente no es una cosa ni sofisticada, ni que tenga un gran peso el archivo, nada que ver. Es un pequeño archivo que tiene 3, 4 hojas, porque tiene la letra muy grande, y que explica cómo son los trámites. Básicamente, sencillos, digamos. Son trámites sencillos, son normales, por eso decía yo que puede haber gente que, porque no existía este beneficio, no hubiera registrado a sus hijos, por ejemplo, en el ANSES. Es decir, que los niños no tengan CUIL. Pero sería ese una de las cosas uno de los trámites que deberían completar. Pero qué importante, realmente qué buena esta noticia. Para mí es un avance muy importante, ¿no? Esta ampliación
es importante porque hay un amplio sector de la sociedad que, bueno, que quedaba al margen de este beneficio y que hoy van a poder completarlo. Y muy chiquitito, que ya estamos en los últimos minutos, Alejandra, y con los monotributistas que tienen alguna deuda en AFIP, que más de uno se está preguntando, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Podrán hacerlo? Esas personas van a tener el siguiente obstáculo, van a tener que ir a cancelar la deuda que tengan por monotributo atrasado, ya sea que lo paguen de contado, si pudieran, o con un plan de pago, porque digamos, una de las medidas que también tomó el director de la AFIP en su momento cuando recién asumió, fue restablecer los planes de pago permanente. En el caso de los monotributistas, la deuda se puede pagar en hasta 20 meses, cuotas de por lo menos 500 pesos, que eso sí es una complicación, sobre todo si estamos hablando de algún sector vulnerable. Era importante si pueden regularizar su situación con AFIP para que entonces puedan acogerse a este beneficio de tener las asignaciones universales. Alejandra, muchísimas gracias. Gracias a vos por la invitación. Clarísimo, profe, muy claro. Estos temas que por ahí nos cuesta de economía entenderlos y que son muy importantes porque benefician a las familias misioneras en nuestro caso. Muchísimas gracias, Alejandra. Ya te vamos a invitar nuevamente para algún tema de estos porque hay muchas novedades en lo que es en la parte económica y que, bueno, nos beneficia y tenemos que aprenderla. Gracias. Son los últimos minutitos de la noche. Agradecerles por la compañía, mi cariño de siempre, muy buen descanso y que tengan un feliz jueves. Nos vemos el próximo miércoles a las 22 horas. Gracias.